Hola queridos amigos y amigas que nos escuchan el día de hoy. Vamos a iniciar una serie de conversaciones con nuestro invitado especial, el doctor Daniel Schipani. Quiero contarles que es una persona muy preparada. Escuche un poco del recorrido y formación que tiene el doctor Schipani. Es licenciado y profesor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, máster en Estudios de Paz de Goshen Biblical Seminary. También tiene un doctorado en Psicología de la Universidad Católica de Argentina y un doctorado en Filosofía con especialidad en Teología Práctica del Seminario Teológico de Princeton. Es ministro ordenado de la Iglesia Menonita y miembro de numerosas organizaciones profesionales y académicas. Además, es autor o editor de por lo menos 30 libros en el área de psicología, consejo pastoral, educación y teología práctica. Así que hoy tenemos a una persona especializada en estas áreas que nos van a ayudar mucho en nuestro crecimiento personal y ministerial. Bienvenido, doctor Schipani. Es un gusto que esté con nosotros. Quisiera dar unas palabras un saludo inicial a nuestra audiencia. Muchas gracias, doctora Carolina. Es un gusto acompañar a usted y a quienes oirán y verán nuestro encuentro, nuestro diálogo aquí. Y es un gusto para mí estar en Guatemala y en CETECA en particular, institución con la que tengo ya un recorrido de casi 20 años de colaboración, especialmente en el programa doctoral de educación teológica. Así es, como ustedes lo han escuchado, el doctor Daniel Schipani es uno de nuestros profesores en en el programa doctoral que tenemos, doctorado en educación teológica. Y efectivamente su relación, como ya lo mencionó, trasciende a 20 años de experiencia, relación, amistad y compartir en estos desafíos. Esta serie va a ser enfocada en el área de la formación, el ministerio y la espiritualidad del creyente. Cada una de las sesiones tendrá su propio título, así que yo los invito a que nos sigan. El día de hoy iniciaremos nuestra primera sesión con 3 ejes esenciales en la vida y ministerio de un creyente. Efectivamente, nos preguntamos, ¿verdad?, cuáles deben de ser esos elementos importantes, esos ejes esenciales que deben de mover la pasión, que deben de mover la fe del creyente, pero también el por qué se hacen las cosas. Doctor Schipani, usted ha mencionado en algunos de sus libros que en la vida del creyente existen 3 ejes esenciales. ¿Podría contarnos, a mí en este caso y a nuestra audiencia, por supuesto, cuál podría ser ese primer eje o cuál es ese primer eje dentro de su concepto y desarrollo de estos 3 elementos esenciales? Sí, cómo no. Son ejes y podemos llamarlos también convicciones normativas o, en otras palabras, una concisa, brevísima confesión de fe. Primero, Jesucristo es el centro de nuestra fe. Segundo, la comunidad es el centro de nuestra vida. Tercero, la reconciliación es el centro de nuestra vocación como cristianos. Y en este sentido, por supuesto, Jesucristo es el centro de nuestra fe. Y dentro de este quehacer de la fe del creyente, ¿cómo se viene a armonizar la comunidad de fe como ese segundo eje? Porque obviamente recibir el amor de Dios, compartir el amor de Dios es importante, pero cuando se trata de una comunidad de fe, precisamente ya estamos hablando de personas que somos muy volubles, que nos movemos de distintas formas, pero ¿por qué entonces considerar la comunidad de fe como uno de esos ejes o convicciones para el ministerio y la vida del creyente? Claro, decir que Jesucristo es el centro de nuestra fe equivale a decir, seguimos a Jesucristo, somos discípulas y discípulos de Jesucristo.
Y eso no puede ocurrir en soledad, aislamiento. No es un asunto meramente individual. Es personal, pero no es individual, en el sentido de que requiere la familia de Dios, cuerpo de Cristo, hermandad en el Espíritu. No hay tal cosa como la posibilidad de ser cristiano o cristiana meramente como individuo aislado, ¿no? En ese sentido, ambos ejes, como usted les llama, son inseparables. Jesucristo, centro de nuestra fe; comunidad, centro de vida, porque la vida en comunidad, la vida como si Dios reinara, el mensaje de Jesucristo puede resumirse, ¿verdad?, en el caminar juntos por las sendas del reino de Dios. Reino de Dios entendido simplemente como cómo hemos de vivir aquí en este mundo, como si Dios reinara. Cuando Dios reina, porque seguimos a Jesucristo, entonces hay paz, hay justicia, hay bienestar, hay solidaridad, hay acompañamiento en el dolor, etcétera, etcétera. Por eso es que afirmamos entonces que el centro de nuestra vida, siempre ligada, ¿no?, a que el centro de nuestra fe, Jesucristo, es la comunidad. Una comunidad de fe que es parte de la gran comunidad de la sociedad, en este caso Guatemala, Centroamérica, América Latina, el mundo entero también. Eso me hace recordar el mandamiento que Jesús nos dio, ¿verdad? Los dos grandes mandamientos que Él dijo, ¿verdad? El primero es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, que es muy similar al primero, decía, es amar a nuestro prójimo. Entonces, en este proceso de vivir en comunidad, para poder ejercer este segundo eje, ¿verdad?, para ir haciendo como una especie de cadena necesaria uno del otro, primero creer en Jesucristo, luego vivir en esa comunidad. Es decir, que no se puede tener una vida cristiana en el aislamiento. Con todo y que muchas personas podrían necesitar estar momentos solas, eso es distinto a decir que uno va a cultivar entonces una comunidad cristiana en aislamiento. Algunos podrían preferirlo para evitar las confrontaciones o no tener que lidiar con situaciones con otros, ¿cierto? Pero entonces la comunidad, eje esencial. Y el tercer elemento o tercer eje esencial o convicción, como usted nos mencionaba al inicio, tiene que ver con ese ministerio de la reconciliación de la que nos habla el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Cómo es que la reconciliación debe ser vista como esa convicción o eje central en la vida del creyente? Porque es cierto, estamos llamados a creer en Jesucristo, a vivir en comunidad. ¿Y cuál sería el papel entonces de la reconciliación en este sentido? Usted mencionó, a mi juicio muy clara y acertadamente, la conexión, ¿no?, lo que estábamos exponiendo con el gran mandamiento. Entonces, amor a Dios, amor al prójimo, amor hacia nosotros mismos. Las tres direcciones, ¿no?, que dicho sea de paso, se manifiestan en la vida de la iglesia, la vida de adoración. Celebramos el amor a Dios, básicamente.
En la vida comunitaria nos perdonamos, nos ayudamos. Y en la vida misional, digamos así, ahí es que está, ahí es donde está el espacio de nuestra vocación como agentes de reconciliación. Lo que Pablo hace en las cartas, por ejemplo en Corintios, ¿no? Santa Corintios, reconciliamos con Dios, nos reconciliamos entre nosotras y nosotras mismas. Y dicho sea de paso, también nos reconciliamos con el resto de la creación, ¿no? La integridad de la creación. La tierra y todo lo que en ella hay, como dice el salmista, administrándola sabiamente, es una manera de amar también. Pero en el plano humano, la reconciliación, es decir, la búsqueda de la amistad, la búsqueda del reencuentro. El mal nos separa. La palabra diabólico quiere decir eso, ¿no? Separación, diablo se separa. La reconciliación nos acerca, nos transforma en amigos y amigas. Y en el plano más bien social, por ejemplo, también en las palabras, en este caso de Efesios, cuando estábamos lejos, ahora estamos cerca y formamos parte de un pueblo donde Dios reina. Así es. Y así es como yo entiendo que podemos hilvanar estos pensamientos que son básicamente clave, ¿no? Como cristianos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 26 al 27, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En este sentido, y evidentemente se está hablando de esa comunidad, ¿verdad? De disfrutar, de gozarse, pero también de llorar con aquel que llora, ¿no? ¿Cómo podríamos, doctor Schipani, dar algunos principios, líneas generales que pudieran ayudar a los cristianos, al creyente de hoy en el siglo XXI, para que estos tres ejes o estas tres convicciones estén presentes en su diario vivir, en sus decisiones ministeriales? ¿Qué tres principios, o claro, si tiene más, por supuesto, podríamos dejarle como desafío a nuestra audiencia? Bueno, la participación en la vida de la iglesia es clave precisamente para participar en la adoración. Somos como familia del pacto, ¿no? La familia de Dios del pacto. Del pacto, es decir, la alianza, el plan divino de amistad y de relación perfecta y eterna, de hecho, Dios con su creación y especialmente con la humanidad, ¿no? Y en las prácticas de la vida comunitaria, en la iglesia ha de ser una especie de laboratorio de cómo se vive, cómo todo el mundo debiera vivir. La fe. Lo que usted citó de una de las cartas, de la carta de Corintios, también aparece en Romanos, ¿no? Aparece en Efesios, esta idea de que la iglesia es una comunidad espiritual. Hay otras comunidades y asociaciones donde curiosamente también se
se aprecia, a veces hasta se alaba a sus fundadores, se leen textos claves, asociaciones profesionales, asociaciones académicas, es muy interesante, donde hay una membresía y donde hay una cierta misión. La iglesia tiene esas características en tanto asociación humana, pero resulta que es también espiritual, o diríamos neumática. O sea, es por el Espíritu de Dios en que también lo explica Pablo, dicho sea de paso, en Corintios, en 1 Corintios sobre todo, ¿no? Es por el Espíritu de Dios que se puede seguir practicando el perdón, se puede desarrollar lo que él llama las características, los carismas del Espíritu, ¿no? De Dios en nosotras y nosotros. Dios está en todas partes, Claro. y en toda persona. La diferencia con nosotras y nosotros los cristianos, yo entiendo, es que nosotros simplemente reconocemos tal presencia y vivimos como si tal presencia realmente fuera no solamente real, sino efectiva en nosotros. Entonces, las prácticas, su pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo se realiza contextualmente en la vida personal, en la familia, en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Tal realidad, la realidad de que Dios vive, de que Jesucristo nos inspira, que el Espíritu de Dios, que es Dios con nosotros hoy, realmente nos mueve y vivimos de la mano, podríamos decir, metafóricamente hablando, de Dios mismo, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor Chipani. Y si lográsemos entonces enumerarlas, y espero no olvidar ninguna de ellas, en primer lugar, a título personal o en la vida personal es vivir entonces esa realidad de redención o de reconciliación con Dios, pero como una vida efectiva, como esa presencia de Dios efectiva en la vida del creyente. En segundo lugar, como lo mencionaba, en la comunidad, vivir de acuerdo al Espíritu, practicando ese amor, ese perdón en la comunidad de fe, pero también en la familia, lo mencionaba, debe de hacerse patente, debe ser real ese caminar con el Señor. Así es que, mis estimados amigos y amigas que nos escuchan, esperamos que esta primera sesión virtual pueda ser de edificación para usted. Recuerde que lo que estábamos conversando brevemente era 3 ejes esenciales en la vida y ministerio de un creyente. Esperamos que estos 3 ejes, creer en Jesucristo, o más bien que Jesucristo es el centro de nuestra fe, la comunidad es el centro de nuestra vida y la reconciliación es el centro de nuestro ministerio, estén presentes en el diario vivir de su caminar con el Señor y de servirle a Él. Lo esperamos en la siguiente entrega y esperamos que también pueda compartir estas sesiones con sus amigos para que ellos también puedan crecer junto a usted y junto a nosotros. Muchas gracias, doctor Chipani. Gracias a usted y a ustedes por la oportunidad de compartir.